En el contexto del tiempo de Cuaresma en la que hoy nos encontramos, pues Jesús nos enseña el Padre Nuestro como un modelo de oración, como un espacio de diálogo y un encuentro personal con Dios. Jesús inicia este evangelio que hoy compartimos con todos ustedes, dándonos una pequeña advertencia de algo que los gentiles y los paganos hacían y creían que por decir muchas cosas o por hablar mucho, Dios les iba a escuchar más. Jesús inicia hablándonos de la oración, pero haciéndonos una pequeña advertencia. Pero aquí hay que tener en cuenta que Jesús no está condenando propiamente la extensión de la oración. Jesús no está diciendo que orar tiempos prolongados está mal o sea malo. Recordemos que Jesús se la pasaba muchas noches enteras orando sin cesar. Recordemos que en Getsemaní Jesús exhortó a sus apóstoles que no fueron capaces de orar ni velar ni siquiera una hora. Jesús no está condenando ni diciendo que está mal hacer oraciones extensas. Lo que Jesús nos está advirtiendo es que no hagamos como los gentiles o como los paganos, que creen que a lo mejor la concepción misma de la oración, creer que por repetir o decir más cosas, Dios me escucha más. Es la concepción o la forma como uno cree que es nuestra oración. Por eso el Señor no está en contra de la oración extensa o en contra de la oración larga, sino de la concepción mágica que podamos creer de algunas plegarias que podamos nosotros realizar. Muchas veces nosotros creemos que la fuerza de nuestra oración consiste solamente en repetir cosas sin sentido, cuando en realidad en la oración se tiene que poner de manifiesto mi confianza, mi fe y tener siempre la certeza de que Dios me escucha, no por lo mucho que le digo, sino porque me ama. Dios me escucha porque me ama. Dios te escucha porque te ama. Así que Jesús empieza con esa pequeña advertencia, diciéndonos que en realidad enfocándose básicamente en el verdadero sentido de la oración. Si vemos un poco el contexto en el cual dice este mensaje, el Señor estaba hablando de los paganos o los gentiles, que eran aquellas personas que imitaban a los judíos. Los judíos también recitaban los salmos y tenían letanías que ellos realizaban. Pero sin embargo los paganos y gentiles imitaban lo que hacían los judíos, pero perdiendo el sentido real de lo que ellos decían, perdiendo el sentido y el espíritu religioso con la cual se dice las cosas. Y muchos de nosotros probablemente podemos llegar también a caer en lo mismo, creer que solamente el mero hecho de repetir ciertas plegarias ya basta, o creemos que por más cosas que yo repita, Dios me escucha más. Y no es así. Jesús nos está diciendo que tengamos la plena confianza, porque Él dice que aunque antes de que ustedes ya saquen una palabra de su boca, su Padre que está en el cielo ya sabe lo que nosotros necesitamos. Es decir, que tengamos la confianza plena de que el Señor escucha nuestra oración, de que el Señor está siempre atento a tu clamor, no por lo mucho que podamos hacer, no por lo mucho que podamos decir, sino porque te ama y porque me ama. Dios me escucha porque me ama, Dios te escucha porque te ama. En nuestra iglesia y en nuestro entorno católico tenemos muchas plegarias que nos acercan al Señor y no debemos perder el verdadero sentido de esas plegarias, de los rezos que podemos nosotros hacer, que el hacerlo sin un sentido verdadero, sin una conciencia de que esa plegaria me tiene que acercar al Señor y el mero hecho solamente de repetirlo me puede desviar del verdadero sentido y lo que realmente es la oración. Es un espacio de diálogo, de encuentro personal con el Señor, de encuentro personal con Dios. No perdamos de vista ese verdadero sentido de la oración. No tomemos plegarias por aquí y por allá y lo hagamos sin sentido, simplemente por hacer, o porque creamos que leamos más plegarias, ya Dios me escucha más que a otros que de repente solamente rezan una plegaria. Así no funciona el verdadero sentido de la oración, o el hecho muchas veces de creer que las plegarias son simplemente como palabras mágicas, que por el hecho de repetirlas Dios ya da como efectivo mi pedido o mi oración.
tenemos que darnos cuenta que el verdadero sentido de las plegarias, de la oración o los rezos que podemos hacer, me tiene que llevar a un encuentro personal con Dios. Que el verdadero sentido de la oración es conectar mi corazón con el corazón de Dios, unir el cielo y la tierra a través de la oración en un encuentro de diálogo, en un encuentro personal con Dios. Ese es el verdadero sentido de la oración. Si nosotros encontramos una plegaria, la oración de algún santo, me tiene que llevar a acercarme más al Señor y muchas veces esas plegarias nos ayudan a conectarnos con el Señor. Pero no perdamos el verdadero sentido de la oración, como Jesús mismo nos lo advierte en este Evangelio. No caigamos en el mero hecho solamente de repetir y creer que el repetir ya es suficiente para hacer mi oración y para ser escuchado. La oración tiene que generar un diálogo y un encuentro con el Señor. Y Jesús continúa diciendo, y Él nos enseña cómo tenemos que hacer nuestra oración. Y recordemos que en otros días del Evangelio también los discípulos mismos le pedían a Jesús, le decían: Jesús, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, también tú enséñanos a nosotros a orar. Y la novedad del cristianismo no es la oración, porque antes de Cristo también la gente ya oraba, sino que la novedad del cristianismo no es la oración, sino la manera de orar. Solo los discípulos de Jesús estamos invitados a orar a su manera, a la manera de Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, pues tenemos que orar a la manera de Jesús. Como buenos discípulos de Jesús tenemos que orar como oraba nuestro Maestro, como el Maestro nos ha enseñado. Y el Evangelio de hoy nos muestra exactamente cómo Jesús, como Maestro, nos enseña a orar, haciéndonos previamente la advertencia, que no lo hagamos solamente por repetir, que no lo hagamos sin sentido, que no lo hagamos por hacer, que no lo hagamos solamente por repetir palabras como loros, sino más bien que tomemos conciencia de ello, y nos deja un modelo de oración. Y es que justamente tenemos que tomar en cuenta ello. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que orar a la manera de Jesús. Y Él nos deja un modelo de oración. Y Él inicia esta oración diciendo lo siguiente: Padre nuestro. Empieza diciendo Padre nuestro. En el contexto en el que Él lo dice, todos los judíos o las personas que creían en Dios como el creador, como el soberano, como aquel que tiene poder, que tiene fuerza, aquel que está entronado en su trono de gloria en el cielo, pero muy pocos se atrevían a acercarse a Dios diciéndole Padre. Y Jesús nos enseña en principio que reconozcamos a Dios como Padre. Y no solamente Padre mío o solo Padre tuyo, sino Padre nuestro, Padre mío, tanto mío como tuyo. Y eso me ayuda no solamente a ver a Dios como Padre, sino a verte a ti como mi hermano. El Señor quiere que nos integremos, no solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación con los demás, porque de cómo está tu relación con Dios se nota en tu relación con los demás. No puedes decir que mi relación con Dios estoy bien cuando mi relación con los demás es pésimo, porque ambas cosas se relacionan. Y Dios y Jesús sabía perfectamente eso. Por eso, al decir esta expresión Padre nuestro, está diciendo que reconozcamos a Dios, al que es creador, al que es omnipotente, omnisciente, el todopoderoso, pero además mi papá y tu papá. Me ayuda a contemplar a Dios como Padre, pero a la vez también a verte a ti como mi hermano, porque es Padre nuestro. Yo creo que hay muchas cosas en el ser humano que muchas veces quedan como vacíos por una falta o escasa figura paterna en el ser humano. Y Dios sabe muy bien lo que nos hace falta, y es por eso que debemos aprender no solamente a ver a Dios como Padre, sino a tratarlo como papá, a tratarlo como mi papá, y a los demás como a mis hermanos, Jesús empieza entonces este modelo de oración indicándonos cómo tenemos que reconocer a Dios, cómo tenemos que verlo como Padre, como mi papá, como tu papá. Entonces por allí tiene que empezar nuestra relación personal en la oración con Dios. Es el diálogo con mi papá, el diálogo con aquella persona que me ama, que me escucha porque me ama, que me escucha y está atento porque siente amor por mí, porque soy su hijo y Él es mi papá. Con esa confianza debemos acercarnos a la oración. Ahora comprendemos cómo es que Jesús pasaba noches enteras orando, hablando con su papá. Si nosotros realmente tomáramos conciencia con quién hablamos en la oración, no nos aburriríamos tan pronto haciendo oración. A lo mejor quisiéramos estar mucho tiempo hablando. Cuando realmente encontramos el verdadero sentido de la oración y somos conscientes de lo que significa la oración, pasaríamos mucho tiempo orando.
Y eso no condena al Señor, no condena el hecho de que pasemos mucho tiempo orando, sino que a lo mejor lo hagamos sin sentido, sin reconocer el verdadero espíritu de la oración. Pues aquí Jesús nos invita a verlo como papá en primer lugar. Y perdóneme que insista en esto, pero creo que gran parte de nuestra falta de sentido en la oración es porque no sabemos con quién estamos hablando y tratamos a Dios como alguien tan lejano, alguien que está sentado en su trono, alguien que está muy, muy lejos de mí y tan ocupado en tantas cosas que no se ocupa de mí, cuando en realidad debemos acercarnos con la fe y la confianza de que me estoy acercando a hablar con mi papá, con tu papá, con nuestro papá. Y eso me ayuda a ver a los demás como hermanos. Y sigue Jesús diciendo: santificado sea tu nombre. Santificado, Dios es santo. Santificado, el Señor merece la alabanza, merece la gloria, merece la honra, merece todo, porque su nombre mismo es santo. Nuestro Dios y nuestro Padre es santo. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros debemos tomar conciencia de ello y darle al Señor el reinado de nuestro corazón, para que sea Dios quien reine en mi corazón, quien reine en la tierra, que reine en todas las áreas de mi vida, porque cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, nos equivocamos. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado porque hemos querido hacer nuestra voluntad? Porque hemos querido reinar, hemos querido gobernar en nuestra vida y hemos dicho: yo mando en mi vida, yo mando en esto, yo decido en esto, mi cuerpo, mi vida. Y muchas veces nos hemos equivocado porque buscamos hacer nuestra voluntad. Pero Jesús nos enseña, todos los discípulos de Jesús tenemos que buscar no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Dice: venga tu reino. Pedimos que el reinado de Dios, que Dios gobierne en mi vida, que Dios gobierne en mi corazón, que Dios gobierne en la tierra. Hay que darle la corona a Jesús para que sea rey de nuestra vida, rey de nuestro corazón, rey de nuestras decisiones. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Debemos pedirles al Señor que dejemos de hacer nuestra voluntad, nuestro querer, lo que a nosotros nos gusta, sino dejemos que sea Jesús quien haga su voluntad en nuestra vida. Dice: así en la tierra como en el cielo. Dejemos que Jesús gobierne aquí en la tierra, en nuestro acto y sobre todo en mi corazón. Gobernando Jesús en mi corazón, el mundo va a ser diferente, tu entorno va a ser diferente si es que tú empiezas dejándole reinar a Jesús en tu corazón. Dice también, sigue el Evangelio: danos hoy el pan que nos corresponde. Pedimos, no solamente el Señor nos invita a pedir el pan material que es tan necesario y en muchos hogares necesitamos el pan material, todos los días necesitamos el pan material para sustentar el cuerpo, pero también necesitamos el pan espiritual, porque así como este cuerpo se mantiene consumiendo alimentos sólidos para mantenerse firme, también el espíritu, también el alma necesita alimentarse. Es por eso que debemos pedir al Señor no solamente el alimento físico, no solamente el pan físico, sino también el alimento espiritual. Pidamos al Señor que nos alimente el alma, que nos alimente el espíritu, que nos alimente interiormente también. Y dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Señor, de todos los extractos de la oración, hace una pequeña explicación al final sobre todo esto del perdón. Porque Jesús quiere no solamente que la oración sea simplemente recitada y ya se queda allí, sino que la oración me tiene que llevar a actuar. El orar me tiene que llevar a obrar, a hacer algo. Y dice: cuando nos acerquemos a pedir perdón a nuestro Padre, le pidamos perdón a Dios por nuestras faltas, recordemos también que nosotros tenemos que perdonar. Así como nosotros nos acercamos a pedir perdón al Señor, también tenemos que perdonar cuando alguien se acerca a pedirnos perdón. ¿Por qué? ¿Con qué cara nos acercamos a pedirle perdón a Dios si no somos capaces de perdonar al que nos ha ofendido? ¿Con qué cara nos vamos ante el Señor y: Señor, perdóname mis faltas, pero no soy capaz de perdonar una falta menor que mi hermano tenga contra mí? Necesitamos reflexionar con respecto a ello y el valor que tiene para Jesús, en este caso, el valor del perdón, el valor que tiene para nuestra alma, el perdonar a los demás. Y Jesús dice: y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. No está pidiendo que no tengamos tentación. Todos los días tenemos tentaciones, todos los días pasamos tentaciones en nuestra vida. Los que estamos vivos, los que somos seres humanos, los que somos de carne y hueso,
pues tenemos tentaciones todos los días. Y en esta oración Jesús no está pidiendo que nos quiten las tentaciones, sino que no nos deje caer en esas tentaciones. Tentaciones tendremos todos los días, pero pidamos a Dios que no nos deje caer en esas tentaciones. Y Jesús nuevamente vuelve a reflexionar con respecto al perdón y hace una pequeña aclaración con respecto a ese punto y dice: si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Nos invita la oración siempre a actuar. Por eso Jesús inicia este evangelio previniéndonos que la oración no solamente es repetir una fórmula meramente, sino que la fórmula que yo pueda repetir o la plegaria que yo pueda hacer me tiene que llevar a actuar, me tiene que llevar a obrar, me tiene que llevar a hacer algo. No me puede mantener simplemente estático y yo puedo estar repitiendo y mi corazón sigue igual y mi actuar sigue igual y mi manera de ser sigue igual. La oración nos tiene que transformar, la oración nos tiene que cambiar, y el Papa Francisco decía: si tu oración no cambia tu corazón, cambia de oración. Yo creo que en este caso a lo mejor tendríamos que ver la calidad de nuestra oración, cómo estamos haciendo nuestra oración, o hemos creído a lo mejor que el solo hecho de repetir fórmulas o de repetir plegarias es suficiente y basta para que Dios me escuche o para cambiar el corazón. Pues la oración, la plegaria o lo que yo pueda hacer me tiene que llevar a actuar, me tiene que llevar a acercarme al Señor, y cuando estoy cerca del Señor, el Espíritu de Dios va santificándonos, y nos va santificando, vamos trabajando la conversión diaria en nuestras vidas. Todos los días tenemos que trabajar la conversión. No podemos decir: yo ya estoy convertido. Estamos en un proceso de conversión siempre. Y la oración, y justamente en este contexto que estamos viendo ahora en el tiempo de Cuaresma, pues nos tiene que ayudar mucho la oración, pero una oración verdadera, con sentido. A mí me preocupa mucho un detalle que a veces conozco muchos hermanos y los que rezamos el rosario, pues amamos mucho a la Virgen María y somos muy devotos de la Virgen y rezamos el rosario, pero me preocupa mucho el hecho de la rapidez con la que algunas veces o algunas personas rezan el Santo Rosario, con una rapidez como que si pareciera que estamos en una competencia. Yo creo que es importante que le demos el valor y saboremos realmente con gusto lo que realmente significa rezar el Santo Rosario, hacerlo con amor, pensando en el Señor, pensando en nuestra Madre la Virgen María, y no hacerlo de corrido tan solo por cumplir y decir: ya terminé 3 rosarios en el día, 4 rosarios en el día, pero si todo ello no me lleva a cambiar el corazón, no me lleva a amar más a Dios, ni amar más a las demás personas, probablemente esté perdiendo el verdadero sentido del Santo Rosario. Conozco gente muy devota y que ama muchísimo a la Virgen y ama muchísimo al Señor, y el Santo Rosario ha sido un instrumento maravilloso de transformación, de conversión. Es un arma con la que se conquista corazones y con la que se derriba corazones de piedra con el Santo Rosario, pero hay que vivirlo realmente con el verdadero sentido de la oración. No perdamos nosotros esa visión, y no lo hagamos por hacer, ni lo hagamos tan rápido. Tampoco es una competencia, hay que hacerlo con amor. Si tú te encuentras una oración, una plegaria y tú lo quieres leer, muy bien, adelante, hazlo, pero recuerda que la plegaria que tú estás leyendo te tiene que llevar a acercarte al Señor, te tiene que motivar a continuar en tu relación personal con el Señor, porque la oración es eso, es un diálogo, es un encuentro con Dios que transforma el corazón, un encuentro con nuestro Padre, un encuentro con el Dios que me ama y que me escucha, no por las cosas que hago, por las cosas que digo, sino porque me ama, y el solo hecho de amarme ya me está escuchando y está atento a mis plegarias, está atento a mis peticiones. Con el decirle yo te amo, él ya me escucha porque es mi papá. Entonces tenemos que tener esa concepción de que es el encuentro con alguien que nos ama, el encuentro con alguien que te ama, con alguien que me ama también a mí, y eso, solamente hecho creer en eso nos tiene que motivar a buscar siempre la oración. No perdamos de vista el verdadero sentido de las cosas. Ahora en este tiempo de Cuaresma se nos motiva mucho a la oración, al ayuno, a la caridad. No lo hagamos simplemente con un corazón duro y simplemente por cumplir ciertos actos meramente cumplidoras, sino
que realmente nos lleve a cambiar el corazón. Hace poco me decía, hermano, tenemos que ayudar para conseguir tal cosa, hay que ayunar para conseguir trabajo. Yo digo, eso a mí me suena como huelga de hambre, ¿no? Cuando uno deja de comer para conseguir algo, eso ya no es un ayuno que agrada al Señor, sino más pareciera una huelga de hambre, porque uno quiere obtener tal cosa y hace tal cosa para obtener esto. Si vas a ayunar, hazlo realmente con el verdadero sentido del ayuno, que ese ayuno te lleve a mirar a tus demás prójimos y a sentir lo que los demás sienten, lo que los demás padecen, o para acercarte más al Señor, incluso en el sufrimiento. Que el ayuno, que la oración, que la caridad te acerquen más al Señor, te ayuden a amar más a Dios y te ayuden a amar más al prójimo y comprender más al prójimo. Realmente el verdadero sentido de todos los actos de piedad que nos propone nuestra iglesia nos tiene que ayudar a incrementar nuestro amor hacia el Señor y nuestro amor hacia los demás. Y es ahí donde se resume el mandamiento maravilloso que Jesús, nuestro Maestro, nos decía: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues ahí todas esas prácticas y todo lo que la iglesia nos propone es justamente para eso, para amar más a Dios y para amar a nuestro prójimo con un verdadero amor cristiano. Jesús como nuestro Maestro y nosotros como discípulos tenemos que tener en cuenta las recomendaciones del Señor, y las recomendaciones que Él nos ha dejado hoy es de retomar y de darnos cuenta cuál es el verdadero sentido de nuestra oración. Mira tu corazón, escucha la oración que haces. Porque a veces decimos, ¿cómo Dios me va a escuchar si ni yo mismo escucho lo que estoy diciendo? No estoy consciente de lo que realmente estoy diciendo. A veces rezamos el Padre Nuestro, pero sin tomar conciencia del verdadero sentido de lo que estamos hablando. A veces rezamos el Padre Nuestro simplemente por repetirlo, y debemos tomar conciencia de qué estoy diciendo, qué estoy hablando, qué estoy mencionando, tomar conciencia a quién me estoy dirigiendo, quién me está escuchando. Tomemos conciencia realmente que la oración es un encuentro con Dios, y si te das cuenta de ello, cada momento de oración, por más pequeña, por más corta, por más sencilla o por más extensa que sea, siempre cambiará tu corazón, porque el encuentro con Dios siempre nos transforma. Si tomas conciencia realmente a quién encuentras en la oración, tu corazón va a cambiar y Dios empezará a obrar en tu vida y a través de ti también a tu entorno y a los que se encuentran contigo. Bendito sea Dios, alabado sea Jesús, que nos ayude a orar. Sigamos pidiéndole al Señor que nos enseñe a orar, que nos enseñe a alabar, que nos enseñe a glorificar a nuestro Padre del cielo. Bendito sea Dios. Vamos al siguiente corte musical y sigamos reflexionando con respecto al Evangelio.